Voy a hablar entonces sobre impresión 3D. Veamos un poco los orígenes de la impresión 3D. La impresión 3D está caratulada como una de las tecnologías aditivas que más ha progresado y ha surgido en estos últimos años, ¿no? Se le denomina tecnología aditiva porque dentro de lo que son las tecnologías de manufactura, este, encontramos tecnologías sustractivas como es el mecanizado de piezas con máquinas y herramientas. En este caso la tecnología es aditiva porque lo que se hace es adicionar material. El material que se desecha a la hora de fabricar una pieza es muy poco debido a que se adiciona exactamente la cantidad de material que necesitamos. Vamos a ver que en algunos casos hay materiales que se deben descartar por cuestiones de generación de lo que se denominan soportes. Pero vayamos de a poco. ¿Cómo se inicia la impresión 3D? Se inicia de la mano, por ahí hay distintos enfoques para ver dónde se inicia la impresión 3D, pero ya en el año 1985, y hay información de que años antes también, pero en 1985 Charles Hall inventa la estereolitografía, que hoy se conoce como SLA y se ve aplicada en las famosas impresoras 3D con resina líquida. Bueno, este señor, no conozco bien la historia, su biografía, pero inventó esta máquina como una necesidad, ya que estaba por ahí trabajando en una empresa y bueno, y vio que había una necesidad a una problemática de fabricación de piezas con una tecnología denominada para él aditiva, adicionar material, y se le ocurrió crear este proceso que consiste en, a través de un láser, eh, catalizar, solidificar en forma rápida una resina que se encuentra en estado líquido dentro de una cuba. ¿Sí? Aquí pueden ver un esquema. Hoy día esa luz que se utiliza como catalizador controlado, un proceso controlado, ¿no? Este, se hace a través de un LSD, o sea, de lámparas de LED con una longitud de onda determinada que hacen de que reaccione la resina que también se adquiere comercialmente. Por supuesto, cómo va surgiendo la pieza, ustedes van a ver que hay una mesa que, que va descendiendo a medida de que la resina se va solidificando capa a capa. O sea, la resina va solidificándose una capa sobre otra, teniendo en cuenta la forma del sólido a fabricar. Al final del proceso, la mesa vuelve a ascender, dejando expuesta la pieza fabricada. Esto lo podemos ver en un video un poco más demostrativo. Van a ver que en este video ahí va actuando el láser, va solidificando una capa. A medida que lo hace, vemos que baja una cierta altura, se mueve la mesa, y esto lo va haciendo en el tiempo. Aquí está acelerado varias veces y al final se obtiene la pieza fabricada. Esa terminación es un poco por el exceso de resina que queda, pero realmente la rugosidad con que quedan las piezas es extremadamente baja, ¿no? Comparado con la impresión 3D
conocida popularmente como FDM. La calidad de las piezas, como les digo, es muy buena. Hay muchos tipos de resina que están eh, orientados para distintos tipos de fabricaciones de piezas. Por supuesto que esta tecnología, la estereolitografía respecto de la impresión 3D con método FDM, que es deposición de capa fundida, utilizando el filamento, que ahora vamos a ver cómo trabaja, que es un proceso más conocido mundialmente, hay grandes diferencias entre un proceso y otro, pero no se ven suplidos hoy día todo. Cada uno ocupa su lugar muy bien. ¿Qué ¿Qué cuestiones podemos destacar de la estereolitografía? Bueno, que utiliza resinas, pero estas son por lo general tóxicas, hay que tener cuidado con los ambientes donde se trabaja. Las resinas actualmente tienen un costo bastante alto, están cotizadas en dólares, y se ajustan un poco a cada fabricante de máquina, ¿sí? O podríamos decir que hay una serie de resinas que responden a una serie de equipos. Más que nada responden a equipos de nivel de tecnología. Equipos de nivel base, nivel medio y nivel alto, hay distintos tipos de resina. Pero cada vez se va conociendo mucho más del tema. Hoy día, fíjense que la estereolitografía es más vieja que la impresión 3D que ahora vamos a ver, el proceso de impresión 3D más conocido, y sin embargo hoy vuelve a reflotar esto. Estuvo un tiempo bastante apagado este proceso y volvió a reflotar. Como punto a favor tiene que es muy buena la terminación de la superficie de los modelos, y los postprocesos son a veces complejos, pero dan muy buen resultado, eh, dándole buena rigidez a las piezas, rigidez mecánica, ¿sí? Habría que evaluar respecto de qué es la rigidez que buscamos. El mantenimiento de las máquinas es estricto y no tanto, ¿sí? Depende mucho de la limpieza que se realice, es un trabajo habitual, y las piezas, podría decirse, como comenté, son de resistencia mecánica relativamente buena, ¿sí? Habría que ver respecto de a qué uso le queremos dar a estas piezas. Formlabs fue una de las empresas pioneras en este tema de la estereolitografía. Aquí tenemos uno de sus equipos, muy buenos. Otro proceso de impresión 3D es el SLS, que utiliza un láser como catalizador o como fusionador, pero aquí en vez de trabajar con una resina trabaja con un polvo, ¿sí? Con partículas muy pequeñas. Lo que va haciendo el láser es solidificando estas partículas, y también lo hace capa a capa. Dependiendo del material particulado obtendremos piezas de hay aleaciones de acero inoxidable que se están fabricando en el país. El INTI Rafaela tiene una máquina de esta y está llevando a cabo trabajos muy interesantes en los últimos años. Podemos ver, creo, un video también respecto, para que vean la diferencia entre un proceso y otro. El anterior era SLA, este se conoce con las siglas de SLS. Ahí tenemos el modelo, y lo que tiene es un roller, una rueda que va acomodando las partículas capa a capa. El láser actúa y va acomodando las partículas. El tiempo de ejecución es bastante prolongado dependiendo del tamaño de las piezas, pero aquí ya se obtienen piezas de resistencia mecánica importantes. Aquí vamos viendo un poco lo que sucede, y este es el trabajo que hay que realizar a la hora de quitar la pieza de la máquina, la pieza obtenida. Lo que hay a la vuelta es partículas que no se han solidificado. Este trabajo es bastante minucioso.
hay también piezas de cerámica. Se utiliza mucho en la empresa automotriz. Está dando muy buenas aplicaciones para poder modelar moldes y hasta piezas de uso final. Hay una sala de arenado o de limpieza, podríamos decir, más que arenado, eso, ¿no? Una sala de limpieza. Y acá hay algunos modelos que se pueden fabricar. Tengan en cuenta que la impresión 3D hoy por hoy ocupa un lugar muy importante, ya que permite la fabricación de piezas. Voy a esperar que termine el video. Les decía que la impresión 3D ocupa un lugar muy importante, ya que permite la fabricación de piezas que muchas veces serían muy costosas de fabricar con los procesos convencionales. A ver, llamamos convencionales porque son los que casi todos conocemos, que son moldeo y fundición o inyección de plástico, ¿sí? Que requieren de la fabricación de una matriz o de un molde previamente. Hasta muchas veces podemos decir de que hoy los moldes para fundición se están fabricando con impresión 3D con el uso de sílice, ¿sí? Sigamos. Pero bueno, esto sucedió, les dije que en 1985 fue aproximadamente donde surgió este método, el de la estereolitografía, pero luego en el 2008 es donde se liberan algunas patentes que estaban a cargo de la empresa Stratasys y comienza un poco una movida mundial a través de RepRap y CloneWorks, que son dos grupos mundiales, en donde dos personas, el doctor Bowider y Obi-Wan, conocido, el doctor Gómez, comienzan a difundir la tecnología FDM, que es deposición de capa fundida. Depositar una capa fundida encima de la otra. No hay mucha variación respecto de cómo se producen las piezas en los métodos anteriormente vistos, que no son los únicos de impresión 3D, hay muchos otros métodos. Yo solamente tomé estos dos muy bien conocidos y le sumamos este otro. Esta tecnología FDM lo que tiene distinto con las otras es que utiliza un polímero, utiliza un plástico, ¿sí? Un termoplástico que es fusionado en una boquilla y depositado en una base. Estos dos grupos difundieron esta tecnología con un código abierto, ¿sí? Con algunas premisas: libre de copia y distribución, libre de estudio, libre de uso y libre de mejoras. Hoy por hoy, a ver, la impresión 3D prácticamente está en todos lados y hasta se ha convertido justamente en un comercio mundial, ya que hay muchas empresas que se dedican a fabricar y vender impresoras. También existen empresas que se dedican a fabricar y vender filamentos, repuestos, bueno, en fin. Abordemos un poco más este proceso, el FDM. Aquí vemos algunas de las primeras máquinas que fueron fabricadas en base al código abierto. Fíjense que un poco la energía de esta movida era que cada uno haga su impresora en su casa y la fabrique con piezas fabricadas con otras impresoras. Aquí tenemos el modelo Mendel, fíjense la electrónica expuesta y muchas piezas fabricadas con impresora 3D forman parte de esta impresora, ¿sí? Luego tenemos el modelo Huxley, ¿sí? Que variaban en algunas cuestiones que tienen que ver con los motores en el eje Z, pero estas eran impresoras cartesianas, ¿sí?
Aquí hay una impresora cartesiana también, pero en forma de cubo, ¿sí? Buscando más rigidez en la estructura. Y este modelo es el famoso modelo que hoy se conoce como modelo Prusa, ¿sí? Aquí bastante económica su estructura, que hoy se ha mejorado un montón. ¿En qué consiste el Fused Deposition Modeling? Consiste en, a través de un firmware instalado en una electrónica que mueve motores paso a paso, y una parte caliente en la impresora que se denomina Hoten, que muchas veces va adosado en forma inmediata a un extrusor, que es el que empuja el plástico, el filamento, que viene en forma de bobina en una medida calibrada de 1.75 milímetros, el que más se utiliza. Lo que se hace es ir formando la pieza sobre una plataforma con plástico, un polímero, capa a capa. Se va depositando la capa una sobre otra, en base a los movimientos que llevan a cabo estos motores paso a paso en forma cartesiana o en forma, podría decirse, polar en algunos casos. Veamos un poquito cómo trabaja la impresora. Aquí vemos en video acelerado la generación de una pieza. ¿Sí? El filamento va girando porque hay un motor aguas arriba que lo va traccionando. La mesa se movería en una dirección, que es la Y. El pico por donde sale el filamento se mueve en la dirección X, y la mesa también va bajando conforme se forma una capa y la siguiente en la dirección Z. Obtenida la pieza, hay un postproceso que es el de despegar la pieza. Bueno, hoy ya esto está mucho más mejorado. Hay bases flexibles que permiten desmontar las piezas en forma muy rápida, y muchas veces los postprocesos llevan mucho más tiempo, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la pieza. Esta impresora que estamos viendo es relativamente pequeña, pero bueno, se pueden hacer infinidad de cosas. Sigamos. Hay tres tipos de impresoras, podría decirse, hoy actualmente en el mercado. En realidad hay más modelos. Yo esto por ahí no lo tengo actualizado del todo, pero tenemos el modelo Prusa, que es el más difundido, el modelo Core XI, que es el de abajo, que tiene una diferencia en que por ahí la forma en que se mueve el eje XY lo hace a través de dos motores que trabajan en simultáneo uno con otro, o sea, tiene un juego de sistema de correas. En cambio el Prusa tiene un motor para mover el eje X en una dirección sobre una guía o una bancada o una, como le quieran llamar, una guía lineal de rodamientos lineales. Otro motor que mueve en Y y otro motor que mueve en Z, que a veces son dos motores. En cambio el Core XY tiene dos motores que hacen de que el carro se mueva en X e Y, ¿sí? Y Z es una mesa que sube y baja. El modelo Core XY respecto del Prusa tiene las grandes diferencias de por ahí las masas en movimiento. Fíjense que en el modelo Core XY podríamos tener menos masas en movimiento sobre el carro, y por ahí podemos también decir de que se pueden obtener volúmenes de impresión más importantes. Yo tengo por ahí mis propias conclusiones de esto, pero son dos modelos que laburan muy bien. El modelo Delta, que es la de la derecha arriba, es un modelo de impresora que también anda muy bien para imprimir piezas esbeltas y de revolución.
Por ahí tienen algunos dramas a la hora de ponerlas a punto, pero es solo cuestión de conocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Y en cuanto a la mecánica, podría decirse que hay que prestar suma atención a los pequeños juegos que hay en las rótulas. O sea, es un extrusor que se mueve respecto de tres ejes y los movimientos que lleva a cabo podría decirse que son movimientos polares, pero en realidad en el firmware da toda la impresión de que los movimientos están configurados como movimientos lineales, ¿no? Pero el movimiento del cabezal es un movimiento polar. O sea, se basa en una altura, en un radio y en un ángulo. Hablemos un poquito del modelo Prusa. El modelo Prusa es el más difundido. Estaría bueno por ahí meternos un poco en algunas partes importantes de la impresora. Aquí tenemos una foto que tomé de la web donde se ven todas las partes de la impresora, lo que es el marco, el motor del eje X, del eje Y, del eje Z, las poleas. Bueno, pero metámonos un poquito en algunas partes importantes. El hotend, que es la parte caliente, está formado, podría decirse, por un disipador de aluminio que tiene por lo general un ventilador, que es indispensable de que lo tenga si vamos a trabajar con ciertos plásticos. Por lo general lo tiene siempre. Ese disipador lo que hace es evitar de que el calor suba, y lo que se trata es que el calor se mantenga dentro del bloque calefactor y la boquilla. En la pieza que se denomina bloque calefactor va ubicada una resistencia, ¿sí? Aquí va ubicada una resistencia en el orificio del bloque calefactor que calienta justamente este bloque, que le da una inercia térmica, y se calienta esta boquilla que tiene un orificio calibrado aquí en la punta, que puede andar en 0,4 milímetros, 0,5, 0,7, 0,8, 1 milímetro, 1,25, depende del diámetro con que querramos imprimir y de la terminación que querramos obtener en nuestras impresiones. Esta pieza, que se llama barrel o gargante, es una piecita que tiene rosca en ambos lados y es hueca, que lo que hace es conectar el disipador con la parte caliente. Entonces el filamento baja, empujado por un motor paso a paso que tiene una polea dentada, y aquí es guiado. Esto que se ve acá insertado dentro del disipador de aluminio es un tubo de teflón por lo general, que lo que hace es direccionar el filamento y evitar que haya juegos importantes, y un poco también hace de aislante térmico, ¿sí? Existen hotend que tienen teflón hasta el bloque calefactor, ¿sí? Y existen hotend que tienen teflón hasta una cierta parte y luego son todo de metal. Esos están destinados al tipo de material que utilicemos para imprimir. Aquí hay algunos análisis que se han hecho en cuanto a los hotend. Lo que se trata de evitar siempre es que la temperatura del hotend no esté por encima de los 40 grados. La temperatura, perdón, del disipador de aluminio. ¿Para qué? Para que el plástico no se ablande antes de lo debido. Si el plástico se ablanda, pierde rigidez y se pandea o se dobla dentro del conducto y se tapona, ¿sí? Entonces lo que se busca es, con ese pieza de aluminio con aleta, es disipar el calor, de manera que el plástico recién llegue al punto de fusión o de reblandecimiento, donde se ablanda y permite ser extruido a través de la boquilla, lo haga con facilidad y no haya errores, porque acuérdense que esto es una máquina que es como un reloj. Una vez que sabe la cantidad de filamento que debe impulsar, o el caudal de filamento que debe hacer pasar por el extrusor, la máquina lo empieza a hacer. Si el filamento patina o se tranca, la máquina no se va a dar cuenta. Hay máquinas hoy que sí se dan cuenta y paran la impresión, porque si no obtenemos impresiones defectuosas.
Otra parte importante, justamente que les dije que va adosada muchas veces al hotend, es el extrusor. El extrusor, no confundirse con la parte caliente, es la parte de la impresora que lo que hace es impulsar el filamento a la zona caliente. ¿Sí? Se le denomina extrusor. Hay distintos tipos de extrusores. Este que estamos viendo es uno de fabricación casera. El motor paso a paso tiene un piñón dentado, luego hay una corona dentada y entonces hay una reducción de velocidad que hace que aumente el torque, ¿sí? Y no tener que bajar tanto las velocidades del motor paso a paso. Un tornillo, un bulón común y corriente moleteado es el que hace en este caso de tractor del filamento. Veamos un poquito cómo trabaja una impresora 3D. Aquí se está viendo una Prusa, modelo Prusa, el eje X cómo se mueve. Fíjense que tiene una correa con un retorno, el eje Y que vendría a ser la mesa y el eje Z que son dos motores que se los ve abajo con unas varillas roscadas. El eje Z va levantándose, el eje Z va levantando al eje X capa a capa. Abordemos un poco lo que debemos tener en cuenta a la hora de imprimir. Tenemos que tener en cuenta que podemos configurar la temperatura de la cama de impresión, que muchas veces debe estar a temperaturas elevadas, arriba de 200 grados Celsius. Debemos tener en cuenta la temperatura del extrusor, que va a ser función también del tipo de plástico o de polímero que utilicemos para imprimir. La velocidad de impresión también es importante tenerla en cuenta. Muchas veces por el punto, la puesta a punto que tiene la máquina o la mecánica de la máquina. La retracción es un parámetro importante también, que ahora vamos a ver de qué se trata. La altura de capa justamente es la que define por ahí el tiempo de impresión y la calidad de la impresión. La solidez de la pieza o el porcentaje de relleno también es importante. El tipo de relleno va a ser importante también y los soportes también son importantes. Hablemos un poco de cada uno. La altura de capa, fíjense que va a ser función del tiempo que vamos a tardar en imprimir. Por ahí una altura de capa muy baja va a dar piezas con buena terminación y si la máquina está bien puesta a punto podemos tener una pieza con muy buena rigidez. Si la altura de capa es alta y la máquina no está bien a punto, podemos obtener capas muy altas pero no pegadas una con otra y la pieza va, si bien va a salir sólida, cuando se la someta a cierta solicitación va a generarse un desprendimiento de la capa. Hoy por hoy ha avanzado mucho las experiencias de los distintos impresores en 3D, la gente que se dedica a esto, y más que nada el año pasado con el tema del inicio del problema de la pandemia y de la fabricación de máscaras faciales y un montón de elementos que fueron aportados a lo que es medicina, higiene y seguridad para paliar todo este problema mundial. Se trabajó mucho en imprimir con boquillas de gran tamaño, ¿sí?, a altas velocidades y obteniendo piezas de muy buena rigidez. Así que un poco la altura de capa es a gusto de cada uno y de qué es lo que queremos imprimir. Si queremos imprimir una pieza muy grande, nos conviene utilizar alturas de capa importantes. Si no, estaríamos trabajando mucho tiempo con la impresora. Y si queremos imprimir piezas muy pequeñas, es lo recomendable utilizar alturas de capas bajas. Y esto viene de la mano del tamaño del pico de la boquilla que vamos a utilizar, ¿sí? Por lo general un pico de 0,4 milímetros, un nozzle de 0,4 milímetros, me permite utilizar capas de 0,2, 0,3, 0,35, no más de eso, ¿sí?
Ya si quiero ir a capa de 0,5 debería usar un pico de 0,8. Es una regla aproximada, ¿sí? Por ahí puede haber alguien que me diga, no, pero yo imprimir como, bueno, eso cada uno tiene su experiencia propia. Los porcentajes de relleno, fíjense, como la misma pieza yo la puedo hacer 100% sólida o rellena al 10%. Todo va a depender del uso que le quiero dar. A ver, me van a decir, por ahí los que no conocen, bueno, pero queda así estéticamente, sí, pero del lado de adentro, porque después yo cuando configuro le digo que cuando la pieza se va a cerrar, de que tome por ejemplo las últimas 4 capas y la cierre al 100%. Entonces una pieza puede estar con una estética sólida, pero sin embargo adentro está rellena al 10% o hasta vacía en muchos casos. Los tipos de relleno también son muy importantes. Fíjense que aquí tenemos rellenos en forma de panal de abeja, en forma de estrella, circular, bueno, tienen sus nombres. Hay nuevos rellenos, esta muestra es bastante antigua, hoy hay rellenos nuevos que se han agregado a a ver, esto no es que se modela ni nada, ahora vamos a hablar un poco del tema. Estos rellenos vienen introducidos como un parámetro a elegir dentro del software a la hora de imprimir. Fíjense esta pieza, un pig, que dentro está rellenado con una forma de panal de abeja, pero tiene un montón de hilos que vienen. Bueno, esos son como consecuencia de la falta de retracción. La retracción es un parámetro que se configura que me permite a mí de que la impresora en sus movimientos pasivos, que son los movimientos en donde no va a estar imprimiendo, muchas veces la impresora termina en un lugar y se debe ir a otro para comenzar la nueva capa. En ese momento lo que se le dice a la impresora es que la retracción sea de, por ejemplo, 8 milímetros a una velocidad de 30 milímetros por segundo. ¿Qué va a hacer la impresora? El motor del extrusor que estaba empujando el filamento para que salga por el pico o nozzle va a invertir el sentido del giro y va a chupar el filamento hacia adentro, o sea, en vez de sacar el filamento lo va a meter hacia adentro a la velocidad que le digamos, la distancia que le digamos. Eso lo va a hacer como nosotros le pidamos que lo haga. Eso se configura en el software de slicer o de laminado, como se conoce. Veamos aquí si es que funciona esto. No, bueno, en este video lo que se podía ver era raro que no funcione. Se ve que el video no está, bueno, no importa. Aquí lo que quería mostrarle es un poco la cuestión de relleno, utilizar un relleno. Fíjense, este broche impreso de esa manera, acostado, no va a tener problema a la hora de imprimir. Ahora, si yo lo roto respecto del eje rojo, que es el eje X, lo roto 180 grados, 90 grados en sentido de la aguja del reloj, lo que va a pasar, el broche va a quedar parado. Si yo lo quiero fabricar así, va a llegar un momento que al empezar a hacer la pancita de abajo del broche, en donde tiene el pseudo resorte elástico, allí el plástico no va a tener apoyo, entonces se va a querer caer. Para eso se utiliza un parámetro que se denomina soporte. Bueno, lo vamos a explicar en las próximas publicaciones. Hablemos ahora un poco de lo que compone la electrónica de la máquina. Aquí está un poco visualizada la electrónica básica. Les dije que las primeras impresoras 3D que se fabricaron por la movida RepRap y CloneWorld eran de código abierto, exactamente porque utilizaban en la electrónica la plataforma Arduino, que es un microcontrolador programado. El microcontrolador viene instalado en una placa que tiene una serie de accesorios que permiten acoplar cosas, sensores, periféricos de entrada y de salida de una manera muy práctica. Entonces fíjense cómo un microcontrolador instalado en una placa, una RAMS 1.4 en este caso, que es una placa porta drivers y porta pines, me permite a mí, acoplando la RAM al Arduino Mega, luego ubicando los drivers y los periféricos de entrada,
que son todos los sensores y periféricos de salida, que son los actuadores, como ser los motores paso a paso o resistencias de calefacción, me permiten hacer funcionar la impresora. Al principio no había display, se hacía todo con una comunicación a través de puerto USB a una PC. Es más, al principio no había ni finales de carrera que indiquen un poco las coordenadas absolutas de la máquina. Las primeras máquinas no tenían siquiera final de carrera, había que moverlas y decirles acá es el 0 de X, acá el 0 de Y, acá el 0 de Z. Luego se anexaron pantalla LCD, en este caso esta no es full graphic, hoy ya hay pantallas táctiles, bueno, en fin, hay placas de 32 bits, existen a escalas, a esta misma escala, ¿no? Drivers con tecnología SPI y WART, que luego les puedo explicar en otros videos, pero bueno, extrusores de distintas calidades. Ha avanzado muchísimo esta tecnología en pocos años. Aquí se ve un poco la conectividad de todos estos elementos que les dije. O sea, hay muchísima información dando vuelta. Y hablemos un poco de los insumos. Bien, los insumos utilizados en impresión 3D en la tecnología que estamos abordando ahora de FDM son polímeros. Los polímeros se obtienen por un método de polimerización, que es la unión de pequeñas moléculas a través de este proceso para formar una macromolécula. Por ejemplo, del etileno se unen varios etilenos para formar lo que se denomina el polietileno. Por lo general los polímeros hay de distintos tipos, naturales y sintéticos, y muchos tienen una base en hidrocarburos. También hay polímeros hoy día que son biodegradables, ¿sí? Se dividen en dos grandes clasificaciones, los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos, que son los que se utilizan en impresión 3D, hay una variedad importante. Luego podemos hablar un poco más del material en sí, pero podemos nombrar al polietileno, policloruro de vinilo, el acrílico, nitrilo butadieno estireno, que es el ABS, el polipropileno, que es el PP, el poliestireno, que es el PS, los poliacetales, las poliamidas, los acrílicos y los fluorcarburos. Estos son, nombré a una serie de polímeros termoplásticos. Los que se utilizan en impresión 3D hoy son estos: el ABS, que es el acrilonitilo butadieno estireno, el PLA, que es el ácido poliláctico, el nylon, que es una poliamida, el policarbonato, el PETG, que es el terestalato de polietileno, el POM, el HIPS y el TPU. Aquí está bien, ahí me tomé un pequeño minuto y lo acomodé a esto, bueno, porque estaba desubicado, para que puedan ver bien qué es cada plástico. Por ahí los más utilizados, como les decía, en impresión 3D son hoy el PLA, que es el ácido poliláctico. Es un material biodegradable fabricado en base a algunos vegetales, pero podemos abordar luego en otras presentaciones más un poco sobre el tema, tiene algunas limitaciones en cuanto a aplicaciones mecánicas por la temperatura, la resistencia térmica que tiene. O sea, no resisten más de 40, 50 grados, 45, 50 grados, luego se pierde bastante rigidez. El POM es un material de muy buenas aplicaciones en mecánica, el nylon también, y el TPU. Fíjense, el ABS
tiene muy buena resistencia al impacto, es estable hasta 100 grados, emite algunos gases tóxicos al imprimir, baja absorción de agua, buena resistencia a la abrasión y es un buen aislante eléctrico. Por ahí tiene baja resistencia a los UV, se degrada bastante rápido expuesto a los UV el plástico, el polímero utilizado aquí en impresión 3D, comparado con otros. El PLA, que es biodegradable, es estable hasta 50 grados, como les comenté, tiene buena calidad de impresión, fácil de imprimir y baja resistencia al impacto. Respecto del ABS, que tiene una complicación a la hora de imprimir, desprendimiento de la pieza, de la base de impresión, si no se trabaja a altas temperaturas en la cama de impresión, arriba de 100 grados. Y mejor si la impresora está cerrada, no las corrientes de aire, los cambios bruscos de temperatura durante la impresión producen un desprendimiento de capas y deformación de la pieza. No debe haber gradientes térmicos prácticamente. En el PLA no hay problema, es más, necesitamos lo que se denomina un fan de capa, un ventilador para ir enfriando la capa que estamos generando. El HIPS es muy parecido al ABS, tiene particularidades, cualidades muy parecidas al ABS, se obtienen muy buenas impresiones, hay que encontrarle la vuelta, muy buenas terminaciones en la pieza y es apto para aplicaciones en alimentos. A ver, el polímero, la impresión 3D en muchos casos es criticada a la hora de trabajar sobre piezas que van a estar destinadas a la industria alimenticia. ¿Por qué? Por la posible generación de bacterias en la rugosidad del material. Ese es un tema que no lo voy a abordar más, después lo podemos hablar, pero es un tema de discusión bastante habitual hoy en lo que es impresión 3D. El nylon, que es un material de alta resistencia a solvente, alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la fatiga y alta higroscopía, material muy bueno a la hora de hacer impresiones, pero muy difícil de imprimir, muy difícil. Hay que tener una máquina con una tecnología completamente distinta a la que se usa para imprimir en PLA, pero se puede. Asimismo también el POM que les comentaba. Fíjense, aquí hay otros plásticos, estos son de una empresa, por ahí son algunos nombres tienen que ver con una empresa que se dedica a la comercialización de plástico. Hoy hay dos grandes empresas, si bien hay otras más, que son Printalot y Grilon 3. Pero aquí podemos ver, el ABS, por ejemplo, tiene una temperatura de extrusión entre 225 y 240, la cama debe estar entre 90 y 110, a diferencia del PLA que se imprime entre 180 y 230. La cama debe estar entre 20 y 60. El Flex se imprime entre 220 y 230. La cama a temperatura ambiente o 50 grados, dependiendo el Flex o TPU, es el mismo. Hay distintos tipos de TPU, obviamente. Policarbonato mezclado con ABS, 255 a 275. Esas temperaturas ya son mucho más altas que las habituales, y en un Joten común y corriente que tiene teflón tienden a deteriorar el teflón con mucha rapidez. O sea, ya hay que ir a Joten completamente metálicos. Temperaturas de cama de 100 a 120 grados, más potencia en las resistencias de las camas. El PLA Max, que es un derivado del PLA, nada más. Veamos algunas aplicaciones de la impresión 3D a distintos rubros como la arquitectura, la medicina, el rubro de la construcción, la mecánica y otros. Esto es una recopilación de algunas fotos nomás, pero hay muchas más aplicaciones. En arquitectura se ha comenzado, o sea, la impresión 3D dio su golpe importante cuando se empezaron a fabricar las famosas maquetas, ¿sí?
que antes se hacían todas de cartón y bueno, con algunas limitaciones. Bueno, hoy la impresión 3D ha adornado completamente este rubro y la imaginación se ha podido explayar mucho más, la del diseñador y arquitecto. También podría decirse que en la arquitectura, perdón, le incumbe bastante lo que es la fabricación, las construcciones civiles, y van a ver que la impresión 3D ya hoy está presente en las construcciones de viviendas y no les digo de edificio, pero sí de viviendas. Aquí hay algunos detalles, cosas que antes eran complejas de fabricar, ahora en cuestión de un día, 2 días se pueden obtener impresiones de maquetas a escalas importantes. En medicina, bueno, en medicina es abismal los avances que hemos tenido. A ver, son algunas de las cuestiones que tienen aplicación de medicina, lo que es en odontología o en reconstrucciones óseas, ¿sí? En cirugía plástica, en lo que es rehabilitación también. Aquí se ve el pad sería lo que tiene la aplicación, lo demás son abrojos. Prótesis, bueno, en tema de prótesis también hay un tema muy debatido, ¿sí? Pero la impresión 3D está solucionando muchos problemas. Por supuesto, las prótesis se deben fabricar bajo recomendación de un profesional de la salud y de un seguimiento luego, ¿sí? En el uso de la prótesis. Órtesis, elementos de rehabilitación, ¿sí? Un poco sería esto lo que vendría a suplir en algunos casos a un yeso. Algunas prótesis caninas, hay de todo tipo, muy interesante. En el rubro de la construcción, bueno, han aparecido máquinas que todavía están en desarrollo también, pero hay varias que están trabajando en el mundo en la construcción de viviendas y se han construido puentes. Ahí ven el puente en Ámsterdam, creo. Se ha construido un puente hecho con impresión 3D con concreto. Hay distintas configuraciones de máquinas. Fíjense que esta tiene más una orientación más lo que vendría a ser algo parecido a, esto tiene mucho que ver con los tipos de robot que hay en la industria. ¿Sí? Esto es un brazo que se mueve en coordenadas polares, mientras que lo anterior es una máquina cartesiana. Y aquí se ve un poco el pico que deja salir el concreto y lo va depositando ni más ni menos que en capas. En mecánica también es abismal los avances que hemos tenido, la ayuda que nos ha dado la impresión 3D, desde lo que es didáctica hasta lo que es piezas de uso mecánico. Bueno, aquí podemos ver didáctica, es impresionante, algunas piezas que son muy conocidas en el rubro de impresión 3D, carcasas para multicópteros o drones, y hasta algunas piezas que tienen que ver con Joten en algunos casos, pero muy puntuales. En realidad esta pieza no está fabricada en 3D, pero es un Joten en donde la pieza negra es de un polímero de alta resistencia térmica. Y aquí hay algunas piezas que conforman lo que es el extrusor de la Prusa, muy conocido. Otras aplicaciones son muy variadas, no las nombro, las dejo pasar, ustedes ya se darán cuenta. Algunas muy ingeniosas. En fin. Hablemos un poco para ir terminando sobre los software y luego en las próximas presentaciones vamos a abordar lo que tiene que ver orientado al diseño. Diseñar algunas piezas pensando en que las vamos a fabricar con impresora 3D. Software. Para modelar, o
sea, para poder imprimir una pieza con impresión 3D debemos tener un modelo CAD. Pero antes que eso, hablemos un poco de las etapas de diseño. El diseño propiamente dicho consiste en diseñar, o sea, hacer un CAD de la pieza, un diseño asistido por computadora, tener un modelo en 3D, que luego se va a someter o no a un análisis si esa pieza va a trabajar realmente como una pieza mecánica. Analizarla significa verificarla estructuralmente, muchas veces hasta someterla a ensayos, a ver ensayos a través de simulaciones numéricas o cálculos teóricos, ¿sí? Ensayo es una palabra más que tiene que ver con laboratorios. Lo que representa el análisis es yo diseño la pieza y muchas veces necesito diseñarla no solamente en el CAD, sino que debo verificarla para que estructuralmente ya tenga sus dimensiones muy aproximadas a las reales. Una vez analizada esta pieza, el nivel del análisis depende muchas veces del tiempo y del dinero a invertir en ello, se fabrica la pieza. No importa si sea con impresión 3D, con lo que sea. Y se prueba en servicio. Si funciona, se sigue con la producción en serie, y si no funciona, se debe tocar nuevamente el diseño. Estas son las etapas básicas de diseño que lo habrán visto en otra presentación que yo les dejé también. Ahora, en impresión 3D es imagino, diseño a mano alzada o como sea, lo dibujo y lo imprimo. ¿Cómo obtengo el modelo digital, digamos? El modelo digital a imprimir, a fabricar, lo puedo obtener a través de un escáner, que hoy se están avanzando bastante en lo que es escáner. Escanear un modelo en 3D o escanear una pieza real es tomar imágenes de esta pieza en 360 grados en muchas direcciones, ¿sí? Obtener una representación digital de esta pieza que luego se convierte en un sólido. Esa es una manera de obtener un modelo digital para imprimir. Otra manera es modelándolo con un CAD. Hay diversos CAD, ahora vamos a ver algunos. Y una tercera manera es a través de la visita a sitios web. A la hora de vamos por parte, a la hora de modelar, ¿sí? Obtenemos un modelo en 3D utilizando una serie de software, ¿sí? Y luego ese modelo lo convertimos en un archivo de extensión denominada STL por lo general. Algunas impresoras trabajan con otro formato de archivo. Es muy importante la exportación de ese archivo en una calidad lo más alta posible para no perder la calidad del modelado, ¿sí? Lo que se hace es guardar el archivo en una extensión que no tiene render, sino que tiene solamente datos geométricos y algunas propiedades más del modelo. A través de los websites nosotros también podemos bajar modelos, ya en archivos de CAD o en STL. Aquí hay algunas páginas, hay algunas más que han surgido en los últimos años. Y en lo que es software de modelado hay un montón. Aquí les dejo una lista, hay algunos que son pagos, otros que son free, digamos. Y hay de distintas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, Blender se utiliza para diseño más orgánico, que no es lo mismo que SolidWorks, por ejemplo, que es más un diseño paramétrico. Pero se pueden hacer muchas piezas con muchos modelos con cualquiera de estos dos software, por ejemplo, pero tienen distintas orientaciones y tienen distintas limitaciones. Ninguno suple uno al otro, ¿sí? Tienen distintas aplicaciones. También acá vi que está Netfab,
NetFab es un software que se utiliza mucho para corregir modelos existentes. ¿Cómo preparo un modelo para imprimir? Una vez que bueno, esto yo diría que lo vamos a ver en próximas presentaciones, no quiero hacerlo muy largo, pero les voy a dejar la idea. El archivo STL que obtengo luego de modelar va a tener distintas calidades. Fíjense que aquí abajo se ve un robot que tiene distintas calidades de STL. Depende de cómo yo lo guarde, lo exporte. Luego con ese STL lo que voy a hacer es generar el código para que la impresora sepa qué hacer. Eso se denomina generar un código G, y en la jerga de impresión de 3D se llama slicear la pieza, o generar el código de sliceo, de laminado. Eso se hace con una serie de software. Estos que se ven aquí son todos, libres. Hay uno más que es el Simplify, que es muy bueno, que es pago, pero Cura, Slicer, Prusa Slicer, Repetier y Craftware son todos software que se utilizan para configurar un modelo para imprimir. Aquí hay algún listado de algunos software de sliceo para impresión 3D y para trabajar las mallas. Bueno, chicos, a ver, chicos, chicas, gente en general, nos vemos en la próxima presentación.